COPE Gran Canaria. Estar informado. Pues vamos a hablar un ratito de deporte base que siempre es bueno, ¿verdad? Y sobre todo de seguridad deportiva y sobre todo de divertirnos, de aprender, de completar nuestra educación con el deporte y no de cosas... Javier, Raúl y Marrero, que escuchamos y que fíjate tú que está empezando la temporada y que tenemos noticias casi todos los fines de semana en torno a peleas, agresiones, insultos en el mundo del deporte en general, el fútbol en particular, quizás, ¿no? Sí, y lo que no trasciende, ¿no? Porque muchas de las cosas no trascienden. A veces, afortunadamente, la parte positiva de esto de la tecnología, los móviles, los vídeos, etcétera, las redes sociales, la parte positiva es que permite la difusión de un problema social que está ahí sumergido o ha estado sumergido durante años, durante décadas, y que en los últimos años pues ha aflorado y ya no hay posibilidad de ocultarlo interesadamente, ¿no? Yo creo que es un problema bastante serio. Lo que pasa es que... Y recurrente, Javi, ¿eh? Yo creo que esto no va a acabar nunca. No, si entendemos que... Tampoco yo creo que la pretensión sea que acabe nunca. Quiero decirte, para que no nos entiendan mal los radioyentes, si entendemos que el fenómeno criminal, porque esto es al fin y al cabo la violencia y la criminalidad en el deporte es consustancial con la propia condición humana, ¿no? Con las relaciones, ¿no? Con la vida, con el ser humano. Si entendemos que en criminología se dice siempre que la criminalidad es universal y siempre va a existir, se trabaja para su reducción, su tratamiento, su prevención, para afrontar también las consecuencias de las distintas victimizaciones. Si entendemos como un fenómeno normal y constante, variable pero al mismo tiempo constante en el tiempo, pues si lo trasladamos o hacemos una analogía con lo que ocurre en los terrenos de juego o en el deporte en general, pues nunca va a desaparecer, pero siempre puede ser aminorado, ¿no? Y sobre todo sus efectos, ¿no? Sus consecuencias. Es ahí donde hay que trabajar, porque nadie puede vender que la sociedad pues va a dejar de la noche a la mañana a que no hayan cárceles, a que no hayan delincuentes, a que no hayan robos. Siempre va a existir, ¿no? Gobierne quien gobierne, siempre va a existir la delincuencia, siempre va a existir víctimas y delincuentes. Gobierne que gobierne, sea el modelo social y el modelo punitivo que haya en un territorio nacional concreto, yo no conozco ningún modelo, ¿no? Como criminólogo, Javier, ¿qué se puede hacer? Porque, lógicamente, la educación empieza en casa. Esto es el huevo, ¿qué fue antes el huevo o la gallina? Claro. Si en casa, en el deporte, en el club, ¿dónde empieza realmente el problema del joven, en este caso el deporte base? Como tú bien dices y como opina mucha gente, y creo que lo solemos decir, ¿no? Y lo afirmar con seguridad, la parte educativa, la parte de sensibilización, la parte cultural es fundamental, ¿no? Y eso viene de base, viene de familia, pero no exclusivamente, ¿no? Porque hay personas que tú puedes dar una buena educación a tu hijo muchas veces y ves que se conductúa de forma incorrecta o inapropiada. Lo normal es que no sea así. Es lo normal, ¿no? Lo estadísticamente... Si hay educación en casa, lo normal es que no ocurra nada fuera y en este caso yo en concreto, en particular en el deporte, ¿no? Sí, es lo más probable. Es decir, si hablamos en términos estadísticos, en temas porcentuales, entenderíamos que a mayor educación, no hablo de formación académica, hablo de educación dentro de casa, de formación en valores y de gestión, no solo de formación en valores, sino de gestión del estrés, que eso es importante, ¿no? Y de control de esas expectativas, que eso es importantísimo, ¿no? De esas expectativas vas a tener un menor riesgo de que se conductúe tu hijo o tu hija o quien sea violentamente, ¿no? Que dé una respuesta violenta, una respuesta concreta dentro del terreno de juego o fuera del terreno de juego. Todos son importantes, pero el desarrollo de la educación, de la formación del deportista en general, pero hablamos de la persona en concreto, es primero en casa, después en el cole y después en el deporte. Ese es el orden, todo junto. Claro, primero en casa, efectivamente, primero en casa, siempre primero en casa, pero primero en casa falla. Es la realidad, lo de primero en casa falla. Si hablamos de los elementos de control social, como el colegio, ¿no? O el instituto, también tienen su papel importante, pero ahí tiene un peso importante el profesorado. Pues claro, bastante tiene el profesorado dentro de las aulas con toda la complejidad del sistema educativo, ¿no?
para encargarles esa otra tarea. Pero bueno, es bastante importante lo que acabas de decir, porque el papel y el rol de un buen educador es tremendo, ¿no? La influencia que tiene un buen profesor o profesora sobre un menor es increíblemente mágico, por así decirlo. Tiene una incidencia tremenda. Pero hay que tener en cuenta que todo esto falla. Si no falla porque la sociedad es así, ¿no? En cualquier país, cualquier región, cualquier territorio, vemos que siempre hay malos, o siempre hay personas que se comportan o se conductúan incorrectamente. Ya no hablamos muchas veces no hablamos de aquellas personas, de aquel joven que en un terreno de juego circunstancialmente tiene un mal gesto, un mal comportamiento o incluso una acción etiquetada como violenta. De una manera particular, ¿no? Claro. O una manera puntual, vamos a decirlo. Claro, porque bueno, vamos a decirlo, y no es por justificarlo, pues un mal día puede tener cualquier persona, pero vamos a poner un supuesto de una persona que lleve 20... No justificarle, pero somos humanos, claro, efectivamente. Otra cosa es que sea de manera recurrente, ¿no? Claro, yo creo que hay que poner en la balanza esos dos tipos, ¿no? Una persona que lleve 20 años en el mundo del deporte de forma intachable, con un comportamiento y con una acción solidaria y deportiva y educativa tremenda, pues que un día, háblese de un entrenador o un delegado de un club, un directivo, etcétera, pues un día tenga un mal día, ¿no? Claro. Entonces, habrá que analizarlo por qué ha sido y habrá que exigir responsabilidades. Pero aquí lo preocupante son aquellas personas que forman parte del mundo del deporte que recurrentemente se conductúan violentamente. Entonces sí es verdad que aquí hay mucho que trabajar y la escuela no lo da todo, el colegio no lo da todo. Cuando todo eso falla, vienen los elementos de control social formal que conocemos tradicionalmente, ¿no? Los más coercitivos. Ahí aparecen nuestras administraciones públicas con sus policías locales, con la Policía Nacional, con la Guardia Civil, con las policías autonómicas, pero no todo puede ser delegado en la policía. De todas maneras, yo creo que la última ratio en el fútbol base y regional debería ser tirar de policía. Ahora vimos unos incidentes ahí en Tenerife en un partido regional, no sé si la gente lo vio, pero yo le invito a que lo vea, están por las redes sociales. El partido de categoría preferente, no estamos hablando ni siquiera de tercera ref. Estamos hablando de juveniles, además. En juveniles han pasado cosas, pero en al que hacía referencia, hablo de un partido de regionales, preferente, no hablamos de tercera ref, que es la tercera división de toda la vida. Hablamos del Laguna Añaza. Un partido de mucha rivalidad, los dos estaban ahí arriba, el primero y el segundo, creo que para ir clase. Y se jugaba en el campo en el Peraza, ¿no? Exacto, en el Peraza de la Laguna. Sí, de la Laguna. Y ganó por 0-1 el Añaza. Si se ven las imágenes son tremendas, o sea, son tremendas más allá de que no se presencian golpes. El problema es, ¿existe protocolo en los clubes? ¿Hay un protocolo general o un protocolo particular de cada club para cuando ocurra esto sancionar de una forma u otra al deportista? No, hay mucha arbitrariedad y se le deja mucho. Yo creo que ahí sí ahí hay una responsabilidad grande del ente federativo en general, ¿no? Es decir, pero sí es verdad que después también hay muchas ambigüedades y formas de abordar el asunto por parte de una u otra territorial. Las territoriales ahí no todas trabajan de la misma manera. Quizás había que unificar más esos criterios a la hora de abordarlo. Y después, insisto, y después también es complicado porque al final las territoriales y los clubes son una cosa sola. Es decir, estamos hablando de que... y tienen unas limitaciones. Y después nos quedamos pensando, tú eres el experto, lógicamente, eres criminólogo, eres el experto en seguridad deportiva, si a lo mejor una sanción ejemplar es lo idóneo, o a lo mejor otra forma de sanción sería más propicia. Claro, pero estamos viendo ¿Qué tipo de sanción es la mejor para la educación, sobre todo del deportista, claro? Yo creo que la sanción debe ser siempre la sanción entendida como ese recurso coercitivo, punitivo, que te saca del terreno de juego y te impide jugar, te impide jugar durante 2, 3 semanas o 4 meses, debe existir, pero creo que debe haber otros recursos. Es más, debería implantarse la aplicación de medidas sustitutorias. Es decir, igual que pasa en el orden penal, en el orden social penal, es decir, claro, porque el objetivo es la reinserción. Hablamos del deportista también. Efectivamente. Pues yo creo que se debería de hacer una especie de similitud y una analogía y copiar ese modelo y aplicarlo, de forma que
aquel menor, aquel directivo, aquel papá, aquella mamá que sean objeto de algún tipo de sanción por parte de una federación o por parte de un club deportivo, o sanción o tirón de oreja, entre comillas, pues tenga esa posibilidad de resarcirse a través de una serie de medidas que sean productivas para él mismo, para su club de origen y para el club a lo mejor o la persona afectada, ¿no? Después también quiero romper la lanza con el tema del colegio arbitral. Sigue siendo el chivo expiatorio de todo lo que pasa en el fútbol. Es muy complicado. Seguimos viendo agresiones a árbitros de fútbol en toda España, en Canarias también. Es que y estamos copiando el modelo profesional. Seguimos copiándolo en el 2026. Estamos exigiendo a un árbitro de categoría. Y el mimetismo que existe también, Javier. Absolutamente, Juan. En los deportistas. He leído en las redes sociales a veces que estamos pidiendo para un partido de segunda juvenil, hasta de infantiles, queremos un árbitro internacional. Normalmente es para decirle, mira, con todos los respetos, mire, que no se me malinterprete, pero bueno, su hijo, caballero, es tan malo como el árbitro. Es decir, los dos están en la misma categoría. Es decir, comillado todo lo que estoy diciendo. Es decir, no, vamos a poner las cosas en contexto. Es más, a lo mejor el árbitro tiene más categoría que su hijo, porque el árbitro está pintando un partido infantil, pero un árbitro de primera regional. Lo que quiero decir con esto es que la gente sigue pidiendo por ahí árbitros internacionales para un partido juvenil o de regionales. O sea, o de segunda regional. ¿Y por qué, Javi? Me imagino que será por el tipo de licencias, pero ¿por qué ocurre más en el fútbol que en el baloncesto, balonmano, voleibol, hockey hierba, hockey línea? ¿Por qué el fútbol es donde se ven más este tipo de problemas? Mira, normalmente yo creo que se escurre un poco el bulto con el tema de que tiene su lógica. También podría ser, como tú dices, Juan, evidentemente a mayor número de partidos y de licencias, exponencialmente parece que hay más posibilidades, ¿no? Más riesgo. Pero también lo que hemos dicho en otros programas que hemos invitado y que suelo decir yo por ahí también, ese lastre cultural, ¿no? Esa permisividad. Porque yo podría decir la pregunta a la inversa: ¿por qué en un partido de tenis con 25.000 personas no se escucha un insulto y en un partido de benjamines con 50 sí? Entonces, claro, entonces estamos dando... Entonces, buena pregunta, sí. Claro, entonces no es una cuestión solo numérica, también es una cuestión cultural, ¿no? Es decir, y de permisividad, ¿no? Entonces, cuando tú ves que en un partido de tenis se para el partido y al menor brote de violencia, y aquello está lleno, hay 30.000 personas en la pista más grande, en la pista principal, y tú ves que en un partido de aquí de Benjamín, entre Villarriba y Villabajo, pues hay 4 padres y 3 madres diciendo barbaridades al árbitro. Entonces aquí hay un componente cultural importante. Y después lo que hemos hablado otras veces, hay que tener en cuenta que la mayor parte de las familias no participan en la formación, en el reciclaje. No participan. Es decir, si tú vas a un partido de fútbol y preguntas, oye, ¿usted ha participado en algún tipo de actividad que haya hecho en su club, la federación, etcétera? No participa. Y después, claro, cuando todo eso falla, Juan, tiene que estar papá, administración pública detrás exigiendo. Yo creo que, porque al final la administración es garante, debe ser garante de esa seguridad, de esa integridad, de esa protección al menor. Para eso tienes que tener recursos, es verdad que hay una serie de prioridades, pero hay dinero, hay ayudas, hay subvenciones, pero nada llega a ese ámbito. El deporte en el 2026 no puede ser una cosa solo de fotografías, eventos, subvenciones, tiene que ser algo más. Cuando tú vayas a valorar la política deportiva, en mayúscula, porque claro, todo eso se repite y año tras año, legislatura tras legislatura, debe haber también esa valoración y ese análisis de cómo hemos mejorado cualitativamente, qué servicios, qué recursos, qué ventajas tienen ahora mis hijos o mis nietos. Es decir, bueno, pues ahora tengo un deporte, tengo los clubes tienen más garantía, los clubes tienen procedimientos, tienen protocolos, tienen herramientas, pero también la administración pública me permite a mí tener otro tipo de beneficios, me permite unos espacios seguros, unos espacios de crecimiento deportivo y personal para mi hija. Tenemos que valorar todo eso. Pues sí. Son muchos aspectos, pero ya te digo, yo siempre digo, cuando me hablan de lo numérico, digo, mira, sí, ¿no? Porque estamos viendo como en otros contextos, a lo mejor en voleibol tampoco se produce lo que se produce en el fútbol. Siempre se alude a que en el fútbol, evidentemente, aparece todo tipo de personas, de toda condición humana, es decir, de todo tipo de clase social, por así decirlo, ¿no? Es decir, y esa confluencia de las distintas tipologías con las que nos encontramos,
pues pueden acelerar o agilizar los comportamientos delictivos, ¿no? Delictivos o violentos. Sigo diciendo que lo que se produce en un terreno de juego, en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, está tipificado penalmente. Una agresión al árbitro no es un hecho violento indistinto, indiferente. Es un hecho criminal, delictivo. Y de hecho, acaba en los terrenos, en los juzgados, ¿no? Es decir, entonces, que no minimicemos que lo que ocurre en un terreno de juego si se denuncia, acaban los juzgados. Y lo que comentaba el partido preferente entre el Laguna, sí. Francisco Peraza. En el Francisco Peraza, sí. Con los gritos, no sé si lo escuchaste, los gritos son los gritos, unos cánticos bastante violentos, que parece que estás en un estadio de primera división y está más en un estadio de preferente. Entonces, claro, lo que tú hablas del mimetismo, ¿no? Pero claro, el mimetismo hay que pararlo. De todas maneras, eso también para mí es un error del árbitro en ese sentido. Yo de nada que escuche ese primer grito, paro el partido. Claro. ¿Sabes? Claro. Hay que pararlo. Y si no, el delegado de campo, el delegado de campo lo tiene más complicado porque sabe que le van a tirar de las orejas. Pero el árbitro tiene que ser valiente ahí. Tiene que ser valiente, tiene que parar el partido. Señores, esto no se puede permitir. Y lo segundo, un partido en el que había presencia policial bordeando el terreno de juego, es decir, de unidades especiales de la policía local. Entonces, eso un poco nos está mostrando como tenemos un problema grave. Es decir, que para un partido de preferente tengamos que destinar unidades especiales de la policía local. Pues sí. En fin. Javier Luis Marrero, que seguiremos hablando en las próximas semanas. Un lujazo siempre tenerte aquí, aprendemos muchísimo. Y hay que hablar de seguridad deportiva, porque por desgracia que es un tema recurrente. Tú como criminólogo tienes que estar encima de todo este tema, de todo este asunto, ¿no? Bueno, yo creo que sí, agradecerte siempre la invitación, pero es verdad que todos podemos poner de nuestra parte. Ustedes de la radio es fundamental el trabajo que hace, fundamental, esencial, primordial, como quieras llamarlo, es decir, es importantísimo. Y cada persona, desde su club, desde su estamento, puede hacer su trabajo. Yo creo que todo lo que queremos es lo mismo, es decir, queremos un entorno seguro, un entorno tranquilo, en el que podamos desarrollar nuestro deporte, en el que podamos disfrutar nuestro fin de semana con nuestro hijo o nuestra hija en una cancha. Eso es lo que queremos, no queremos más. Y después los que buscan deporte con otra perspectiva tendrán que hacérselo mirar un poco, ¿no? Javier Luis, un abrazo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.